Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de diálogos de antropología histórica de parte de la Universidad Veracruzana. El día de hoy nos encontramos con el maestro José Carlos López, quien es el encargado de la línea de investigación cultura material, ¿verdad, maestro? Ujú, así es. Bueno, en este diálogo vamos a ver de qué se trata, cómo se come y dónde aplica y cómo aplicamos y qué entendemos por cultura material. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido Diego, bienvenido Kevin. Muchas gracias, maestro Rafael. Es un gusto estar en este conversatorio. Pues es siempre bienvenido un conversatorio acerca de antropología, ¿no? En efecto, pues en mi caso, pues formo parte de la Academia de la Licenciatura en Antropología Histórica y pues ella se divide en seis campos de estudio, seis líneas de investigación. Entre ellas, pues justamente toca en esta ocasión hablar de la línea de investigación cultura material y técnica. Y bueno, básicamente un poco de manera breve de qué se trata esta línea de investigación, básicamente es estudiar un poco cómo algunos objetos materiales, digamos, en distintos procesos históricos, pues tienen una significancia, tienen un proceso simbólico que la gente le da y que pues se ha construido a lo largo de la experiencia histórica, pues, ¿no? Y estos podemos llamarlos, pues, cualquier material que forma parte de la vida cotidiana de las personas y que más adelante se pueden construir en bienes culturales o bienes patrimoniales, ¿no? O patrimonios culturales, materiales, y que está íntimamente relacionado, pues, esta concepción del patrimonio inmaterial, pues, ¿no? Porque cada objeto, cada material, pues, tiene una construcción social. Que está hecho por las personas, la sociedad, los actores sociales, que han construido justamente ese objeto y que le dan este matiz, esta expresión que es a través de la técnica, pues, ¿no? Y por eso podemos hablar, por ejemplo, en esta ocasión, que justamente el tema que nos toca hoy, un poco hablando de los invitados que tenemos también aquí por parte de la licenciatura, en el caso de una jarana, por ejemplo, cómo es un objeto material, digamos, pero que realmente su significancia, su patrimonio cultural obedece pues a todo las manos, a la memoria colectiva, a la cosmovisión, a la construcción que hacen las personas acerca de este objeto, pues, ¿no? Porque por lo menos una jarana, una leona, ¿no? Todos estos materiales, pues están hechos justamente a través de una cultura, pues, ¿no? Que le da esta significancia social, igual que puede ser en el caso de en la magia o la brujería en Catemaco, que puede ser, por ejemplo, una vela o un amuleto, que evidentemente es un objeto, pero que le da un significado, pues la sociedad, los brujos mayores, las personas, pues, ¿no? Y un poco esto a grandes rasgos es lo que, digamos, ejemplificando dos casos etnográficos que realmente actualmente están trabajando de esta línea de investigación, pues aborda lo que es la cultura material, maestro. Muy bien, pues es bastante interesante, ¿verdad? Vamos a platicar un poco más. Vamos a saludar a Diego. Diego, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Pues primero muchas gracias como por el espacio. Y bueno, yo soy estudiante de la licenciatura de Antropología Histórica de noveno semestre. Pues también estoy en la línea de Cultura Material y Técnica. Yo me encuentro trabajando son jarocho en la reinvención de la tradición del son jarocho en Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, que pues es una localidad que está pues al sur del estado, cerca de pues la región donde se encuentra también Coatzacoalcos, Acayucan, Minatitlán, específicamente pues en la región de Santa Marta, que pues es una sierra extensa que conecta también con la Sierra de los Tuxtlas. em, y pues ahí es donde me encuentro llevando a cabo mi trabajo de investigación y también es parte de lo que hablaré el día de hoy. Perfecto, pues muy interesante, ¿verdad? Vamos a saludar a Kevin. Kevin, solo muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y mi nombre es Kevin Fernando Sánchez Cholo. El proyecto que actualmente estoy desarrollando es sobre la magia y los brujos en Catemaco, Veracruz.
que precisamente es Catemaco es parte de la región de los Tuxtlas y está medianamente igual cercana aquí a la zona del compañero Diego. Órale, muy bien. Eh, bueno, vamos a comenzar algo como la pregunta de cajón. Eh, ¿Cómo fue? Actualmente ustedes ya tienen una experiencia de estar estudiando antropología histórica. ¿Qué fue lo que les llevó a ustedes? ¿Cómo decidieron estudiar antropología histórica? ¿Cuáles fueron sus inquietudes? Eh, bueno, en mi caso, pues no era como mi plan inicial el estudiar antropología histórica. Sin embargo, pues ya al momento de pues elegir licenciatura y todo, me llamó la atención pues mucho todo el programa, el mapa curricular y ver como las experiencias educativas fue lo que me llamó la atención, sobre todo porque pues trataba como temas relacionados como a la magia o a los ritos y mitos, que eso fue como parte de lo que me convenció. Y pues honestamente no tenía como mucha noción de lo que era antropología y menos antropología histórica, pues al momento de elegir esta licenciatura. Sin embargo, pues ya durante el camino, pues me di cuenta que en realidad muchos de los temas que se estudian o que se viven también a lo largo de la licenciatura, pues estaban muy conectados con cuestiones que yo ya había pues tratado de algún modo u otro en mi experiencia de vida. Entonces, pues básicamente de ahí fue que surgió como este gusto, por decirlo así, por la antropología histórica. Muy bien. Bueno, en Mm, mi caso es más o menos similar. Eh, Me metí igual a antropología, no era como de mis primeras opciones, pero el hecho de tener como curiosidad siempre sobre lo que hacemos y lo que decimos, desde chico siempre como que he tenido esa curiosidad, entonces estuve tratando de indagar qué área o qué carrera estaba más enfocada en ese tipo de enfoque, de explicar ahora, como lo entiendo desde antropología, explicar las realidades sociales y culturales. Y precisamente eso es lo que me ha mantenido en la licenciatura, el hecho de querer explicar aquellas cosas que simplemente se dan por hecho. muy bien. Muy bien. Bueno, y vamos a entrar en materia. ¿Qué entendemos por cultura material? Vamos, maestro José Carlos, cuéntenos de qué consiste, de qué se trata la línea de investigación de cultura material. Sí, muchas gracias, maestro. Yo creo que es una pregunta bastante atinada porque pues en la licenciatura pues se ofrecen distintos campos en los cuales los estudiantes pueden insertarse en una perspectiva, en un abordaje de investigación para determinados fenómenos o temas de investigación, pues, ¿no? No significa por ello decir que otras disciplinas no lo hagan, pues, ¿no? Por supuesto que sí, pues, ¿no? Y máxime en el momento histórico en el cual vive las ciencias sociales, los cuales, pues, es fundamental cualquier abordaje disciplinario pues la multidisciplinaridad, pues, ¿no? O sea, más que nunca hoy vivimos una época donde para investigar un fenómeno que puede ser, por ejemplo, la contaminación o problemas, no sé, que vivimos en nuestro país, no sé, económicos, de narcotráfico, por ejemplo, pues se necesitan de distintas disciplinas, ¿no? En este caso, la antropología histórica justamente parte de la idea de que se necesitan distintos aspectos disciplinarios para poder abordar un tema de investigación, pues, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la geografía, puede ser la historia a través de determinadas metodologías, ¿no? Inclusive la arquitectura, ¿no? Que creo que estamos muy interrelacionados y más con la cuestión del territorio, pues, ¿no? Porque ahí se abordan de distintas maneras, ¿no? En antropología histórica, pues, hay 6 líneas de investigación, pues, ¿no? Que justamente en este conversatorio, pues ya han estado varios compañeros, ¿no? Entre ellos, pues, identidades, memoria colectiva, vida cotidiana, cuerpo y sexualidad, ¿qué más? Bueno, hoy en este caso, cultura material y técnica, ¿no? Espacio social. Y bueno,
En esas 6 líneas, pues en el caso de la línea de investigación de cultura material, pues se trata de abordar cómo las sociedades o los grupos sociales, actores colectivos, pues tratan de construir determinados objetos, ¿no? Y cómo la antropología, como bien plantea Kevin, ¿no? Cómo lo que aparentemente es normal, como por ejemplo, ahora que usted está tomando su taza, cómo este objeto se ha construido a lo largo de la historia como un objeto útil, ¿no? Tan solo el asa que usted utiliza para tomar nuestro café, que hoy también lo hice, por cierto, en la mañana, ¿no? Es fundamental y eso obedece a un proceso civilizatorio que las sociedades han hecho justamente a través de algunos objetos, pues, ¿no? Como una taza, pues, ¿no? De café. Justamente la antropología trata de construir determinadas respuestas, interpretaciones a cómo las sociedades han construido esos objetos, pues, ¿no? Y construir esos objetos, pues, implica culturas, pues, ¿no? Implica cultura porque el hecho de tener una manera como la taza, que puede, ¿por qué razón es de manera como un cilindro y no es triangular, por ejemplo, o es singular, pues, ¿no? Un círculo, pues, ¿no? Porque es algo cultural, obedece a algo cultural, pues, ¿no? Justamente estas preguntas muy antropológicas de por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos, ¿no? Diariamente, cotidianamente, pues de eso se trata un poco la línea de investigación. Pero bueno, digamos que esa es la base, digamos, de lo que es la línea, pero la disciplina va más allá de solamente investigar. Por qué los objetos son lo que son, ¿no? Sino justamente estar con algunos actores colectivos que pueden ser algunas asociaciones civiles, organismos de turismo, por ejemplo, ¿no? Que tratan de reivindicar algunos objetos como objetos patrimoniales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, una jarana, que puede ser, por ejemplo, un huipil, que pueden ser determinados barros, como por ejemplo en el caso de que se vive en Chiltoyac o en Naulinco, por ejemplo, ¿no? Donde estos objetos realmente se están construyendo como bienes patrimoniales porque realmente obedecen a cultura, territorio, identidades, pues, ¿no? Y esto es fundamental porque realmente estas culturas materiales también tienen que ver en cómo los grupos, por lo menos en Veracruz, están construyendo, reconstruyendo, redefiniendo sus identidades, pues, ¿no? A través de esta cultura material, ¿no? Y digo, realmente, pues creo que cotidianamente todos los hacemos, pues, ¿no? Por ejemplo, tan solo con nuestros lentes, en la forma de vestirnos, ¿no? Pero los temas de investigación que regularmente se han hecho en la antropología histórica y que, por cierto, aprovecho para mencionar, pues, un breve homenaje a quien fundó esta línea de investigación, que es el desaparecido maestro Sergio Vázquez, que en paz descanse, que justamente pues tiene que ver en cómo en Veracruz algunos objetos a través de políticas gubernamentales o los propios actores sociales pues reivindican objetos como bienes patrimoniales, pues, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, ¿no? Bienes arqueológicos, bienes de la vida cotidiana, que pueden ser objetos materiales, ¿no? Que puede ser una taza, que puede ser, cuestiones pues artesanías, arte, pues, ¿no? Pero también que puede ser en estos casos, pues, algunos aspectos de tradiciones, pues, ¿no? Que pueden ser danzas, vestimenta de algunas danzas, ¿no? O rituales, ¿no? También estos objetos, ¿no? Y esto se trata un poco, esta línea de investigación, pero que no solamente la investigación se circunscribe al objeto, pues, ¿no? Sino que justamente al ser antropología queremos estudiar a los seres humanos, cómo justamente están reconstruyendo hoy en el siglo XXI, pues algunos objetos y cómo a lo mejor entran en el marco de la mercadotecnia, pues, ¿no? Hoy que vivimos tanto este aspecto, donde hay demandas, por ejemplo, ¿no? Acerca de el extractivismo, ¿no? Cultural, acerca de algunos vestimentas, de algunas marcas, ¿no? Internacionales, ¿no? Y esto obedece un poco, a grandes rasgos, un poco la línea de investigación, pues, ¿no? Perfecto. Sí, mientras le escucho hablar, estaba recordando algunas cosas y me queda muy de cerca un libro que ahora lo menciono. Eh, Primero, cuando yo estaba en la licenciatura, un maestro mencionó, el maestro Coti mencionó cuál era nuestra definición de arqueología, ¿no? Ok, ¿Qué estudiaba la arqueología? Y todos, pues pensándolo
tratando de pensar académicamente. Imaginamos una definición muy elevada. Y él dijo, no, arqueología únicamente estudia la basura que deja el ser humano. Sí. O sea, y viéndolo de forma terrenal, tiene todo el sentido del mundo, porque lo Ujú, que estamos viendo, el basura, es decir, los vestigios arqueológicos, todo eso es la basura que dejaron los anteriores humanos a nosotros. Y y estas basuras se vuelven en vestigios y se vuelven en patrimonio siempre y cuando, porque adquieren una significación, ¿no? ujú. Se resignifican. O sea, sí, está un utensilio cualquiera que nosotros podemos escuchar una cuchara. ¿Cuándo se inventó la cuchara? ¿Cuándo empezamos a Así comer con es. cuchara? ¿Cuándo Ujú, empezamos a comer en un plato, ¿no? ¿Cuándo empezamos a surcir la arena para para poder hacer una olla de barro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el viaje que tiene la materia como tal para convertirse en un objeto útil, ¿no? Explica es una serie es una sucesión de un pensamiento abstracto que viene de mucho más atrás. ujú. ¿No? Y es un conglomerado. Por ejemplo, ¿cómo se hace la nixtamalización? ¿Cómo se llegó a la nixtamalización? Así Es un es. proceso Ujú, sencillo. así No es es. nada sencillo, ¿no? Quienes hemos estado en una comunidad, vemos la comunidad y sabemos lo que es desde la domesticación del maíz hasta la elaboración, hasta el nixtamal y luego Ujú. elaborar una tortilla, todo ese proceso es un proceso no se inventó en un día, ¿no? O sea, eso Así- fueron años, miles de años quizás, ¿no? Ujú, 1000 años quizás que se llevó para poder comprender todo ese proceso. Entonces, creo entender, si, corríjame si no estoy equivocado, que cuando nos referimos a cultura material y técnica, estamos estudiando, sin caer en la especulación, eh, este, estamos estudiando justo este análisis que se comprende de una cosa que parece muy común a los ojos, porque es tan común, es tan visible, lo tenemos todos los días, ujú. ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen las cosas, y Así es. entonces, pero si lo hacemos ahora, tiene un principio y un porqué, y cumple a una necesidad. En diseño nosotros hablábamos, por ejemplo, de un bolígrafo. Aquí no tengo uno, pero Ujú, un bolígrafo se inventó en los años 40, 50 me parece, y es el mismo diseño efectivo hasta la fecha, no necesita modificación, porque está hecho bien pensado para una funcionalidad. Lo mismo pasa con lo que viene siendo en materia y técnica. Bueno, ujú. corto el rollo para preguntarles, a ver chicos, cuéntenme, ¿qué significa estudiar la cultura material desde la antropología? Eh, pues en mi caso yo considero que es pues un poco partiendo como de la idea que ustedes mismos mencionaron, em, que pues la cultura material son como estas pues producciones humanas, ¿no? Creaciones que pues tienen como distintas funciones también, como por ejemplo pues ahorita estamos hablando como de cuestiones más funcionales, como de la vida cotidiana, pero pues también existen otras producciones que están hechas solamente como para consumo, o sea que en esta época pues ya son como consecuencia, ¿no? De la posmodernidad, que pues son temporales, efímeras, y también están pues estas otras que están como un poco más abocadas a lo que nosotros intentamos estudiar, que pues son las cuestiones que de algún modo sostienen a partir de la dimensión material, pues toda una dimensión simbólica también en estos objetos. Pues yo lo remito, por ejemplo, a mi comunidad, que existe una réplica de un monolito que fue extraído del Cerro San Martín. Pues ese monolito ahorita se encuentra en el Museo de Antropología de aquí de Jalapa, pero pues las personas de ahí de la comunidad pues le dan un significado y sostiene incluso leyendas, sostiene mitos de ahí de la región y la réplica que se dejó a un lado del manantial pues aún carga como con todo ese simbolismo. Y pues estudiarlo desde la antropología es justamente pues entender cómo funciona, qué función cumple, y pues qué es lo que sostiene su existencia, cómo se justifica el hecho de que pues exista, ¿no? Y por qué sigue existiendo o cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Porque pues según textos como de García de León,
pues habla de que este monolito pues era nombrado como Chane y pues era guardián del monte y todo esto. Y actualmente pues hay personas que aún lo reconocen como con esta misma significación. Sin embargo, el nombre ha cambiado, ahora se le reconoce como dios jaguar y no implica que sea como algo bueno, que se haya o algo malo, sino pues el cómo se va transformando a lo largo del tiempo esta misma forma y también cambiando como el símbolo. Entonces creo que desde la antropología y específicamente desde la antropología histórica, pues permite tener como esta perspectiva, ¿no? Del cómo se construyó a lo largo del tiempo y el cómo pues de algún modo sigue cambiando. Y sobre todo pues prestando atención sí al objeto, pero sobre todo a lo que hacen las personas en consecuencia de la existencia de este objeto. Claro, y bueno, no basta con describir un objeto, ¿verdad? Eh, yo, déjeme, déjeme comentarles un poco de mis referentes culturales. Hablando recuerdo una serie en Malcolm, seguramente la conocen. En un episodio, Francis tiene sueños y sueña con un tótem, ¿no? Y suena un tótem, está en una zona de Canadá. Posteriormente, llega una persona y dice, oye, ¿qué haces aquí con mi decoración? ¿No? ¿Qué haces con mi decoración? Y dice, bueno, es que es un tótem, me va a dar la respuesta de a qué vine a la vida, etcétera. Y se lleva el tótem, dice, no, esto es un trabajo, es una artesanía, algo que hicimos para pasar el tiempo en familia, lo decoramos al final, no es un fin de semana, o sea, no tiene ningún... Todo ese significado que tú le das, no es, no, y se lleva el tótem, y se lleva el tótem porque entonces, lo que se, lo que quiero decir, lo que quiero comentar con esta es una cosa que a mí me ha parecido siempre muy pertinente, que esto lo descubre uno, yo lo descubrí, pues de lo que nos hace antropólogos es enfrentarnos a la alteridad sociocultural, ¿no? Al enfrentarnos ante incluso hasta lo que creemos que conocemos, cuando una vez desmenuzamos, entendemos que no es eso, que hay otra cosa más profunda y que puede tener o no un significado simbólico para mí o no, puede tenerlo o no tenerlo. Lo que me llevó a pensar este episodio, estas escenas, es que generalmente hay un libro, hay en un episodio del libro me parece que se llama Un punto pálido azul, si mal no recuerdo, quizás no lo estoy citando mal, de Carl Sagan. En Carl Sagan, en el libro menciona los fabricantes de paradojas. Y eh, hubo un tiempo, sí, en el que incluso existía la cronometría, ¿no? Para justificar por los antecedentes de la antropología, en la cual no eran no es muy aligüeño hablar del pasado oscuro de la antropología, pero lo que mencionaba en ese episodio de capítulo de los fabricantes de paradojas, mencionaba que él estaba el antropólogo entrevistando a una persona en su cabaña la persona cada vez que respondía tenía que entrar a su isba, entraba y al salir salía con la respuesta hasta que se le ocurre preguntar por qué hace eso, dice, y él saca un libro, ¿no? Que era básicamente como la rama dorada. Dice, pues que están aquí las respuestas, o sea, viene a preguntarme algo que no sé. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí, es bien interesante, es bien importante comprender lo que es cultura material, técnica y todo eso, ¿no? Y, y la verdad me sorprende el cuidado con el que están atendiendo estas cosas, ¿no? Esas cosas, justo para no caer en esas interpretaciones. Para eso hay una extensa bibliografía, qué bueno que menciona a García de León, o sea, dice, menciona, nosotros, yo voy en calidad de turista, yo puedo inventarme una historia acerca de algo que desconozco, ¿no? O puedo tenerlo, no, estar, imaginemos en la actualidad, en el contemporáneo, pues eso caería en mi plan de youtuber, ¿no? Que voy y grabo y digo, ah, esto representa todo, ¿no? Y alguien que no sabe y que pasa por allí y le pregunto, ah, tú eres un nativo de aquí, ¿qué empiezas a contar esto? Y empezamos a crear una paradoja, ¿no? Pero una paradoja ahora, lo lamentable de eso es que ahora eso se expande inmediatamente y dice, ah, es que dijeron esto, es que un youtuber dijo esto, un influencer dijo esto, ¿no?
no una academia. Y entonces el ejercicio de ser antropólogo, de hacer antropología y de investigar, de estudiar, es un trabajo humano que entonces requiere más cosas que solo me dijeron, ¿no? Y entonces eso les aplaudo, que primero déjenme felicitarles por eso, porque no es sencillo y qué bueno, ¿no? De la manera en cómo está, de esa línea de investigación en específico, ¿no? Tiene a bien e- esa, ese andar con cuidado, ¿no? De ese investigar, ese compromiso que muestran ustedes a la hora de investigar, ¿no? Eh, de cómo hacer antropología y a través para explicar sus intereses, sus inquietudes y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahora déjenme preguntarles, porque justo no basta con describir un objeto, cuéntenme cómo entienden esta parte, ¿no? ¿Cómo entienden esta parte para no caer en este facilismo del que yo menciono, ¿no? ¿Qué, qué- ¿Por qué no basta con describir un objeto? Bueno, yo aquí para darle la siguiente palabra a Kevin, yo estoy de acuerdo en esa perspectiva que usted menciona y bueno, recuperando un poco las diferentes ideas que pone sobre la mesa Diego, que me parecen bastante atinadas y bastante críticas, porque bueno, lo que él menciona tiene que ver también con un poco con la idea del el extractivismo académico, que también Ujú, pues es crítica, es ya en este siglo XXI, como bien decía usted, las cosas oscuras de la antropología y que pues bueno, también hay que reconocer que se están dando algunos cambios ya críticos justamente por los antropólogos nativos, ¿no? Que tratan de verlo de una manera, con una perspectiva de crítica de colonial y con crítica hacia el mundo desde las antropologías del sur, pues como dice Crotz, un poco recuperando esa discusión, ¿no? En el sentido de cómo un objeto, que digamos quizás para los arqueólogos sería una perspectiva, ¿no? Porque sí, pues yo, el abordaje de ellos sería muy distinto a como perdón, como Diego lo está presentando, pues es un objeto que pues un proceso histórico a partir de, creo que de mediados del siglo XX, cuando se recupera por algunos arqueólogos este objeto, el príncipe llamado por ellos, por los arqueólogos, pero por la comunidad a partir de lo que menciona García de León como el Chane, pues, ¿no? El dios jaguar, pero como menciona Diego, hoy, debido a la posmodernidad en el siglo XXI, pues ya tiene otras interpretaciones, ¿no? Y eso es muy interesante, cómo los seres humanos en un proceso histórico le dan significancias distintas a este objeto que originalmente para los antiguos olmecas, hace siglos, tenía muy distinto otra función, digamos, ¿no? Que era quizás ritual, ¿no? En fin, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? En este sentido, pues me llama la atención un poco esta discusión que usted plantea, porque tiene que ver con esta idea de estos objetos y de no solo describirlos, pues, ¿no? Y aquí me gustaría mucho darle la palabra a Kevin, porque como un objeto que puede ser los ocupados para la magia, por ejemplo, el uso de ujú. polvos, ¿no? Que son objetos, realmente son objetos, pero el significado que le da la gente en Catemaco o el brujo mayor, pues totalmente tiene una perspectiva de la magia contagiosa y todo eso, pues, ¿no? Y aquí no solamente se trata, como usted menciona, de describirla, sino profundizar en tratar de hacer inteligible a la sociedad. ¿Por qué razón la gente en el siglo XXI sigue ocupando estos objetos Sí, rituales? Pues no, no sé, Kevin, aquí que pues un poco que nos aborde su trabajo de campo, lo que ha encontrado sobre ello, ¿no? Sí, pues precisamente como en esa parte de cómo describir un objeto, si realmente ese objeto, si ese objeto tiene un valor para para el grupo humano, para el grupo social, o simplemente es como un adorno más, como el caso que se planteaba. Y un tanto sucede así, por ejemplo, en Catemaco existen la Cueva del Diablo, pero también existen nuevos altares o recintos ceremoniales que ahora le llaman, los que han construido de una manera selectiva los brujos. Pero para muchas personas es como pues eso es como decoración para las personas que decidan visitar, precisamente como ujú, usted lo comentaba, pero en cambio los brujos y el grupo de personas que los sigan
consideran que eso es real y que realmente no es como una decoración, sino que es un altar como cualquier otro y es tan mágico como cualquier otro lugar. Entonces ahí también hay una cuestión de diálogo entre los practicantes, como lo son los brujos, y el público, que al final de cuentas las sociedades o los grupos son quienes validan o rechazan este tipo de prácticas o quienes sí las constituyen como algo real o como algo que no va acorde a la realidad en su contexto. Sí, exacto, ¿no? Es que no siempre, eh, pensándolo de esta manera, como estamos, nosotros somos, como seres humanos, nos acostumbramos a la plástica, es decir, al verlo todo, ¿no? Y los símbolos están por todas partes, lo que mencionamos al inicio, la forma en que vestimos, que también es un símbolo de que proyectamos quiénes somos hacia los demás, y también los demás nos perciben de una manera. Esto lo comento porque hace no mucho tiempo asistí a un, tuve la fortuna de asistir a una feria de arte que se realiza en un pueblo cercano donde yo vivo. Es un pueblo de artes, son miles de carpas de exposiciones artísticas de todo tipo de cosas, ¿no? De todas manifestaciones, pintura, escultura, tejido, bueno, textil, de todas partes y mucho de esta exposición, de esta venta, de esta feria de arte, tiene muchas influencias de todas partes del mundo, ¿no? Es muy global. Pero como es tan global, incluye muchas personas de de distintos grupos humanos, de distintas descendencias, ascendencias, ¿no? Muchos europeos, asiáticos, africanos, ¿no? Neerlandeses, lo que quieras, todos ahí reunidos, de todos colores. Y en, en un momento del día, caminando en medio de la acera, pasó una persona con todo su indumentaria nazi, ¿no? Y entonces, eso es un símbolo muy fuerte. El resto de las personas, el resto de las personas lo ignoraron. Pero esa persona, con toda su parafernalia, así radicalmente diciendo, si estamos en el país de la libertad, ¿no? Y llega con toda su indumentaria, con todo su simbolismo y con toda su energía enfocada en un solo discurso, atravesar, caminar en medio de miles y miles de personas, distintas etnias, de distintos países, de distintos colores, de distintos idiomas, es se puede interpretar como una provocación clara y directamente, porque básicamente lo que fue su actitud, caminar en medio y provocando a todos en el barrio chino, barrio tailandés, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿no? Comprender esto, porque a final de cuentas el símbolo, decía Turner, ¿no? Es justo eso. Tenemos una interpretación, dice algo, nos defendemos incluso, nos vestimos con ese símbolo y ese es el símbolo que queremos interpretar. Yo creo en la magia, yo creo que la magia, el sistema de hechicería, de magia del grupo mayor y Catemaco, ya más allá de la tradición, más allá de los años que lleva y de la fama que lleva, bien ganada, mal ganada, ya tiene por sí misma ya tiene todo un parámetro difícil de explicar, ¿no? Es muy difícil de explicar. Entonces, eh, no representa lo mismo para mí, como dice la imagen, un símbolo, una veladora, o un cirio negro, o un cirio rojo, o uno blanco, ¿no? Porque a lo mejor yo lo quiero por decoración, por iluminación, y otras personas le van a dar ese sentido, ¿no? A ese símbolo, a ese artículo como imagen, como símbolo, le dan es otro significado y además entre ese grupo de personas que comprenden y son parte de ese significado, también dialogan con ese mismo discurso, con esa narrativa, ¿no? Que interpretan y que sobre todo la externan la ponen hacia el público en general. Y cuéntanos más, por favor. Y entonces,
Cuéntenos, perdón, es que estaba pensando esto, y cuéntenos, entonces, ¿cómo relacionan esta materialidad con su patrimonio? Porque ahora yo no estoy seguro, cuéntenme, ¿es patrimonio ya las costumbres de Catemaco? ¿Ya está considerada como patrimonio de la humanidad o patrimonio nacional? Aún no tiene esa categoría de patrimonio. Eh, de hecho, de la región de los Uxtlas, como solamente el municipio de Santiago Tuxtla es quien tiene una categoría de patrimonio. Me parece que es el centro, la parte del centro histórico que tiene categoría de patrimonio del estado, pero las prácticas como tal no, más sin embargo son los mismos habitantes quienes defienden y postulan, proponen esto como parte de su patrimonio, aunque no lo mencionan explícitamente así, sino que lo condensan todo bajo lo que aquí se hace o lo que aquí se hacía, como algo que es propio de la comunidad y que es propio de los habitantes, pero Claro, es difícil considerarlo, o sea, ya proponerlo y obtener esa categoría de como patrimonio porque no es exclusiva del municipio, sino que prácticamente es compartida por toda la región. es más bien una región, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de Catemaco, generalmente, bueno, ya lo has mencionado, ¿no? Se habla de magia, se habla de brujería, y turísticamente es una palabra que vende, ¿no? Que vende, es una Ujú. brujería, y van, no sé cuántas veces, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero a mí me tocó leer y escuchar la, sobre que presidentes y gobernadores visitan al brujo mayor, ¿no? A lo mejor no creen en eso, pero a lo mejor no lo creen, pero vende, es publicidad. Para ellos es publicidad porque entonces, si el presidente lo hace, si Andrés Manuel viene al Catemaco y visita, ¿no? Si Fidel Herrera en su tiempo va y visita al Brujo Mayor y se hace una limpia, se hace eso, entonces más personas ven, dicen, bueno, si ellos lo hacen, entonces esto es como por un asunto de empatía, dice, es más empático con nosotros. Él entiende y comprende, ¿no? Aunque no necesariamente sea eso, pero se vende como una actividad que es empática, es empática conmigo y con mis costumbres, ¿no? Cuéntanos, ¿qué encontraste durante tu trabajo de campo que no parece necesariamente la imagen turística de Catemaco? Precisamente en lo que el maestro José Carlos mencionaba de cómo esta situación de polvos, hierbas, se han ido ofreciendo igual como un producto turístico, pero también como un producto que pueden adquirir para elaborar un trabajo que el mismo brujo les está solicitando. Entonces, el turismo no solamente se ha englobado en la práctica, sino en todo, digamos, esta cadena hasta podríamos llamar de insumos que alimentan estas prácticas rituales. Por ejemplo, para hacer determinados trabajos sí se necesitan cierta raíz de bejuco, cierto tipo de flores, ciertos elementos de la naturaleza o algunos tipos como frijolitos rojos, no recuerdo ahorita el nombre, que se utilizan para hacer los amuletos, algunas partes de los animales. Entonces, como que todo esto ha ido, toda esta situación del turismo ha ido permeando a todo lo que tiene que ver y engloba a la magia y a las prácticas de brujería. Sí, me imagino. Y además porque estamos de acuerdo que la palabra brujería o brujo como concepto antropológico es infinito, ¿no? O sea, Ujú. comparte digamos, comparte hermandad con el Caribe, con las Filipinas, o sea, con todas partes del mundo, con el África, ¿no? Con muchos países del África, ¿no? Es muy inmenso, ¿no? Pero hay una figura específica, más bien vamos a llamarle ese avatar simbólico que es el brujo en Catemaco. ¿Cómo se construye, ¿no? ¿Cómo es que se construye? ¿Qué representa? ¿Qué hace? ¿Dónde aparece él? Esa construcción de lo que es el brujo en Catemaco, particularmente en Catemaco, primeramente, anterior a 1970, no le llamaban brujos como tal, o sea, el concepto eran brujos, sí, pero englobaban ahí a todas las categorías o clasificación de los especialistas que causaban el mal.
porque del otro lado, del otro extremo, estaban los curanderos, Mm, que personas que no necesariamente causaban un mal, pero que sí eran quienes remediaban lo que el brujo podía hacer. Eh, Después de 1970, bueno, ya con el auge turístico y como que el impacto de los medios masivos de comunicación, ya se empezó a emplear más el término brujo. Ya es cuando el término brujo, perdón, se utiliza para encapsular o catalogar a todos los demás especialistas que pueden ser hierbateros, santeros, espiritistas, y entre otras. Y ahora a todos ya se le conoce como brujos, se les denominan como brujos, pero actualmente como que cada uno sí busca separarse del término brujo. Y ahora el término brujo en su caso, por ejemplo, ya es apropiado específicamente por un grupo social, que en este caso es con quienes he entrevistado, que ellos sí dicen llamar o se autodenominan como brujos, ya no necesariamente como curanderos, como espiritistas o alguna otra categoría del pol, sino específicamente como brujos. Y el brujo ya, entonces, si en un momento anterior el brujo era considerado como aquel que era causante del mal, ahora no necesariamente el brujo es exclusivo las, de causar el mal, sino que el brujo puede causar el mal, te puede curar, pero también puede ser un tipo de guía, como en el caso de Enrique Martín mencionó que él utilizó el término de brujo, pues por el pegue que tiene y el impacto, más que como algo que él quisiera apropiar. Él se ve más como un guía espiritual porque él menciona que él lo que hace es un acompañamiento en todo el proceso del trabajo para curar a la persona. Entonces, él a sí mismo se ve como un guía, pero muchos ya utilizan el término brujo, porque ya es popularmente conocido. O sea, ya no vas a buscar a Catemaco así de, oiga, yo un curandero o un yerbatero. Específicamente preguntas ya de cajón por el brujo. Y llegando la persona o la persona que hables te pregunta qué quieres o qué es qué trabajo venís a pedir y es como te indican con cuál persona ir o con qué brujo ir. según mis intenciones con la que vaya, ¿no? Entonces, Sí. ok, muy bien. ¿Y qué importancia tienen entonces en los artículos, los artilugios como velas, amuletos, imágenes, ¿no? Plantas, ¿qué importancia tienen en estos objetos? Y cuéntanos, por favor, ya voy a reunir la pregunta. ¿Y estos objetos adquieren un significado durante el ritual, dentro de él o antes? En el caso de los objetos, por ejemplo, tienen el significado durante el ritual. Antes del ritual son simplemente materia para poder elaborar el trabajo. Entonces ya es en el proceso ritual que los objetos obtienen un significado. Por ejemplo, en el caso de los amuletos, no nada más no nada más lo rellenas con las cosas o con los materiales, sino que tienes que ponerlo en específico, en un horario específico, bajo la luna llena, tienes que dejarlo ahí 3 días o 3 noches, dependiendo del caso, es en el ritual en el que obtiene el significado, y también ahí es una cuestión de la eficacia y el reconocimiento que se tienen entre los brujos, porque si tú realizas el proceso ritual completo y como dicen ellos, como debe de ser, entonces ahí sí el objeto ya tiene un significado, pero también va a tener una eficacia. En caso de no hacer el proceso como la tradición lo manda, entonces el objeto es simplemente un objeto, pero más sin embargo la persona que lo compra o que acudió con el brujo ahora sí que sí se la va a querer, porque desconoce todo el proceso que tiene que seguir el objeto para que obtenga un significado, pero también para que obtenga una eficacia. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se relacionan estos objetos con el conocimiento de quien realiza la práctica? Eh, y, por ejemplo, un poco retomando lo que usted decía de las velas y otros artilugios, por ejemplo, en el caso de las velas, los brujos de antes
mencionaban incluso en un libro de Marcelo Olavarrieta que las velas eran prácticamente hechas por ellos y eran de color negro. Hoy en día ellos dicen que tiene que ser una vela de color por cada cosa, la verde para el dinero, la roja para el amor. En cambio, esta idea ha sido más como una construcción moderna, a partir como de estas nociones de que lo rojo está relacionado al amor, el verde relacionado al dinero, una cuestión también como de decir de las siete potencias, que en realidad esto es algo muy contemporáneo porque en la tradición pues no existía esta clasificación o campos de la magia por colores, sino que prácticamente todo era lo mismo, no lo mismo, sino que eran parte de lo mismo, pero sin desclasificarse por cada color o cada artilugio. Esto, bueno, esto me lleva a pensar que, para empezar, el pensamiento místico, ¿no? Siempre ha acompañado a la humanidad, siempre ha acompañado a la humanidad. De alguna u otra manera es la poética de una narrativa para poder explicarnos el mundo que no entendemos, que no comprendemos. Esto ontológicamente me queda más que claro. Eh, en- y conforme Conforme avanzan las civilizaciones, los grupos humanos van desarrollando su propia mística y su propia manera de cómo hacer este tipo de magias, ¿no? Solo que en algunos estadios perdura más que en otros, unos permean más que en otros, ¿no? Y incluso los ritos, ¿no? Se notan a la hora de cómo sepultan a sus muertos, ¿no? Desde la sanación hasta cómo sepultan a sus muertos y el nacimiento tienen una serie de rituales, ¿no? Una serie de un ritual, un performance de cómo ellos poetizan y la existencia de la vida, ya sea para recordar, rememorar, preservar, o simplemente para aludir o evitar, ¿no? O conseguir cosas, ¿no? Entonces, cuéntame, pensando estas cosas, y con todo lo que nos has comentado, ¿cómo convive, ¿no? O sea, en pleno el siglo XXI, en el cual, déjame retomar las palabras de Canclini cuando decía en su libro Desconectados y demás, eh, que cómo convive un mundo, ¿no? Donde las nuevas tecnologías no terminan por llegar y las viejas tradiciones no terminan por irse. ¿Cómo convive el universo mágico, místico, religioso y también, por qué no, comercial de lo que viene siendo Catemaco, ¿no? Catemaco como un centro ceremonial, llamémoslo de esta manera? ¿Cómo convive con las nuevas tendencias en redes sociales? ¿Cómo convive, ¿no? ¿Cómo conviven los brujos con cuál es la dialéctica que ellos emplean para vivir en un mundo tan hiperconectado? Precisamente es una convivencia curiosa, interesante, en la que los mismos especialistas, los mismos brujos han adoptado ciertas técnicas y tecnologías modernas. Por ejemplo, hacen precisamente, si anteriormente tenías que ir para realizar una consulta o alguna pregunta con el brujo de manera presencial, ahora ya lo puedes hacer a través de una videollamada, como en este caso, por ejemplo. Es el brujo Ujú, quien está tirando las cartas y la otra persona no necesariamente tiene que estar de cuerpo presente, sino que incluso en algunos casos llegan a estar hasta desde otro país consultando al brujo. Entonces, de esa manera es como han hecho uso de la tecnología, pero también ellos mismos han reconocido que algunas prácticas han demostrado no ser lo suficientemente buenas o lo suficientemente beneficiosa para la salud. Incluso ellos mismos han dejado, por ejemplo, uno de los entrevistados refería que antes existían los chupadores, o sea, personas que hacían vacío con un vaso, entonces de esa manera se supone que externaban o sacaban el mal. Ellos mismos reconocieron que en lugar de ser algo que fuera beneficioso para la salud de la persona, en realidad la estaba dañando porque ujú. podían ocurrir coágulos, podían ocurrir muchas otras
complicaciones relacionadas a algo que realmente te tenía que solucionar la vida. Y eso yo mismo se han ido dejando en desuso ciertas prácticas ante todo este como avance, pero aún así sigue estando la discusión, el choque entre lo que ellos consideran que ya son cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ellos también mismos reconocen que si anteriormente toda persona iba a curarse de alguna enfermedad con los brujos, ahora ya no necesariamente. Por ejemplo, si llega la persona y ellos ven que lo que ellos, como dicen ellos, lo que traen no es por causas mágicas, sino por causas de la enfermedad, entonces es como ellos mismos lo remiten a que acudan con el médico. Entonces también han ido delimitando su propio campo y han ido siendo críticos con ellos mismos para de alguna manera seguir reivindicándose y seguir existiendo en esta época en la que la modernidad no termina de llegar, pero tampoco la tradición termina de salir. Exacto. Sí, y esto me, eso me interesa un poco que nos comentes. Creo que el maestro y Diego están de acuerdo. Vamos sobre estas formas de comunicación y las relaciones con el territorio, ¿no? Eh, en una, no sé, ¿quieres contarnos sobre la intervención turística, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que, pues hay generalmente el turista solo va ahí por las selfies, ¿no? Y el saber estar allí, ya no quieren el convivir allí, sino ya llega y estuve aquí, ¿no? Y, mira, aquí está la prueba de que estuve allí. ¿Cómo interviene el turismo en esta y qué transformaciones has observado en Catemaco a raíz de esto? Bueno, el turismo es no el principal problema, pero el principal punto que ha impactado en todas las dinámicas sociales y las dinámicas de las relaciones de los especialistas, así como esta idea de lo que se tiene por magia. Por ejemplo, pues en un inicio Catemaco era un pequeño pueblo de no más de 20.000 personas en esa época de los 70 y la mayoría se conglomeraba en la cabecera municipal, en el mismo Catemaco, pero ya a partir de que empezaron a haber más vías de comunicación, la misma construcción de la 180 que atravesó Catemaco y la región de los Tuxtlas, hizo que empezara a haber como cierto boom en el turismo por ahí de los 60, 70, que es precisamente también cuando empieza a tener esta fama de la magia. Y de los principales referentes turísticos siempre es el lago, y incluso como que los mismos habitantes se le ha dado cierto misticismo al lago, el hecho de que sea de un origen volcánico, de que alrededor hay varias pozas que son respiraderos de estas, entonces también como que crean toda una geografía mágica en el que también los pozos tienen o son lugares encantados que solamente puedes entrar ahí por permiso, pero por otro lado te encuentras en la situación en la que uno de estos lagos, bueno, la Laguna Encantada, si bien es un área natural protegida, también es por donde pasan y suben los brujos para llegar a la Cueva del Diablo y hacer sus trabajos. Entonces ahí también como que hay un choque entre proteger el área entre quienes la visitan para hacer los trabajos y también últimamente ya se ha explotado en el sentido de que ya ahora hay quienes van precisamente a conocer este lugar, precisamente nada más como por la foto o los videos que ven en redes, el hecho de querer ver qué es lo que sucede o lo que pasa, o si existe o si no existe. Y muchas veces eso es lo que motiva a las personas a querer conocer ciertos lugares llamados o considerados como mágicos para comprobar si existe o no existe. Muy bien. Y ya actualmente existen tutoriales, hay tutoriales en videos, reels, en TikTok, en YouTube, en Instagram, o solo es como mostrar un pasaje turístico, natural, bonito, ¿no? O sea, sin caer en eso, o hay algo que sea en específico que además de decir, oh, miren, les voy a mostrar lo que es Catemaco, es decir, hoy, el día de hoy voy a enseñarles, ¿no? Como dice, Roro, hoy voy a enseñarle a hacer un ritual, ¿no? Para algo, porque quiero que te vaya bien en tu examen, ¿no? Qué sé yo.
¿Existen este tipo de contenido? ¿Tú lo has visto? Creo que se quedó congelado, ¿no? Se quedó congelado, Kevin, Sí, me imagino. Fue un hechizo bueno, por allí. yo creo por andar hablando de cosas Pero hablando, cosas- místicas. pero es muy interesante, en verdad. Bas- Es bastante interesante, es bastante. Es que. No, a mí me bota el tema por lo que he estado comentando. Porque si una forma es como lo vive, y además él es que es originario de Catemaco, ¿no? Es Así originario. es. Él puede, lo vive de cerca y además lo está estudiando, puede comprender un poco más bien esta dinámica, ¿no? Que yo que fui de turista y hice el recorrido y en fin, ¿no? O sea, no es igual, eh, pero es muy interesante. Algo que se presta para mucho, no sé, es para una charla casi que en específica, todo un congreso que no sería mala idea de hacerlo sobre magia y religión en la antropología, un conversatorio exclusivo, ¿no? De cómo se interpreta y cómo se vive y cómo se vive. Porque incluso si Catemaco conserva como territorio este atractivo turístico y además atractivo natural, y si llega de pronto a la patrimonialización, y si no llega a la patrimonialización, llega todo estas políticas públicas con esto de los pueblos mágicos, ¿no? Entonces, qué tanto beneficia, ¿no? ¿Qué tanto beneficia, qué tanto sirve a la población, qué tanto apoya a la población, ¿no? Porque hay muchos dimes y diretes en cuanto a lo que viene siendo una patrimonialización y el beneficio inmediato o cómo repercute esto en una comunidad. Llámese el caso de lo que pasa en Oaxaca, llámese el caso de Coatepec, ¿no? Que está cerca de Jalapa. Coatepec tiene ese problema de que de pronto, pues sí, está la gentrificación, está esto, sí, pero pues si yo tengo la oportunidad de irme a otro país donde mi moneda vale más y puedo invertir y mejorar mi calidad de vida, lo voy a hacer. Y no tiene que ver con que yo quiera agandallarme de los recursos, tiene que ver más bien con que las políticas del Estado me permiten a mí ir a saquear los recursos de un lugar, ¿no? Eso es en mi humilde y cascabelera opinión. Y entonces, si me permiten a mí yo ir invertir en Coatepec y no me pone ningún límite, ningún pero, en el que, ninguna cláusula en la que me diga, tienes que comprar productos a los productores locales, tienes que apoyar a la ciudadanía local, tienes que darle empleo, tienes que darles prestaciones, etcétera, etcétera. Si no existe algo, entonces lo único que llego es a arrebatar, Ujú, llego a depredar ese territorio. ujú. Y al hacerlo, entonces desplazo, ¿no? Y eso es lo que realmente está sucediendo con la gentrificación. Y creo que esa no es una lectura muy propia que se le está dando. Pero bueno, Sí, ya en volvió efecto. Kevin. Sí, pues ya volvió Kevin y pues bueno, un poco abonando esa discusión que plantea, que creo que es transversal a los dos temas de investigación, muy singularmente en el caso de Kevin, porque él está estudiando en Catemaco y se viven estos procesos de gentrificación, el impacto de que se aumentan los precios de cualquier cosa, hasta de la cerveza o del agua, porque obviamente pues hay inyección de capital, ¿no? Y esto pues también tiene que ver un poco con la discusión de lo que tiene que ver con el patrimonio, pues, ¿no? O sea, como usted se recordará, Kevin y Diego, creo que todos los que nos están oyendo y viendo también recordarán que por lo menos el gobierno actual del estado de Veracruz, la gobernadora, pues quería justamente conjugar la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Turismo, justamente con la idea de retomar en esta posmodernidad, recuperando la palabra de Diego, el concepto de Diego, es como los objetos culturales se han vuelto un recurso, así como como el dinero, como el intercambio, pues, ¿no? O sea, antes, como bien plantea Kevin, los utensilios, la brujería, la magia, eran para cubrir determinadas exigencias cotidianas, ¿no? De la vida cotidiana. Hoy no, hoy se han convertido en objetos de intercambio económico en el marco del mercantilismo, pues, ¿no? ¿Y cuáles son esos objetos?
pues los patrimonios culturales, pues, ¿no? Que pueden ser esos, ¿no? Cualquier objeto que en algún momento histórico tenía un gran significado para la gente, como la brujería, como los polvos, como la vela, como la propia jarana, pues, ¿no? Porque justamente hoy, si usted lo sabe, que también creo que ha participado en actividades de música, de son jarocho, creo, pues una jarana no cuesta 200 pesos, pues, ¿no? Y obedece no solamente a una connotación del esfuerzo colectivo de la gente que tiene que, todo el proceso ritual que tiene que recuperar la madera, sino también, pues, en el marco del capitalismo, pues, ¿no? Como puede ser las vestimentas con huipiles, o sea, no tan fácilmente se adquiere una pieza de ese tipo, pues, ¿no? O sea, se ha convertido ya en un uso cotidiano, pero que debido al extractivismo económico de estos de estas culturas, de estos objetos culturales, pues ya tiene otro tipo de valor, pues, ¿no? Y aquí un poco, pues, está relacionado, pues, no sé, justamente con el caso del tema de investigación de Diego, que tiene que ver cómo el son jarocho, igual que la brujería en Catemaco, en una época, pues era una música. No le escucho, maestro. Ah, no le escucho. Congeló también, creo. Sí, se fue el maestro. Ah, ya llegó, ya volvió. Ya, ya, ok, Ya, ya sé. ya, ya. Sí, perdón, no sé, igual se me cortó. Pues bueno, más bien quería darle un poco la palabra a Diego también que nos hable un poco del son jarocho, porque también tiene que ver un poco cómo esos objetos, como por ejemplo a través de la música, pues han tenido también otro tipo de significancias, pues, ¿no? O sea, como en una época pues era música tradicional campesina y debido a pues injerencias de las políticas culturales de los gobiernos o de algunos actores del sector cultural, pues ya tiene otras perspectivas, pues, ¿no? O sea, y ahí pues es también interesante ver cómo pues hay una magia también que se ofrece en el sur de Veracruz, ¿no? Porque ir al sur de Veracruz es prácticamente pensar que todo el mundo está tocando son jarocho y pues realmente pues no es así, ¿no? Es algo que por lo menos cómo estos objetos patrimoniales han sido utilizados para un discurso nacionalista y del estado de Veracruz por el estereotipo del son jarocho, pues, ¿no? Y cómo en el caso de Tatahuicapa, pues tiene otra vertiente, pues, ¿no? Y por eso, pues, no sé si nos puede compartir un poco, Diego, justamente en lo que ha trabajado en esta idea, pues, ¿no? O lo que quiera comentar, ¿no? En ese sentido. Sí, Diego, adelante, por favor. Sí, pues justamente uno se remite a la parte como de la propia idea de que el son jarocho, pues de algún modo, pues una tradición que fue adoptada como por el Estado durante el gobierno de Miguel Alemán, durante esta época que se buscaba como crear este proyecto de nación postrevolucionario. em, en los medios de comunicación, pues adoptaron también al son jarocho como parte de estas tradiciones propias, pues nacionales y sobre todo del estado de Veracruz. Entonces, lo que sucede ahí en Tetahuacapan de Juárez es como curioso, ya que, pues, esta como adopción, digamos, como por parte del Estado, no ocurre, pues, al mismo tiempo que quizás en otras regiones como más grandes o más populares de cuando se habla de son jarocho, sino que ocurre, pues, ya hasta principios de este siglo, por ahí del año 2006, que, pues, este año yo lo tomo porque es cuando se crea como el grupo que hasta hoy prevalece, digamos, oficial de ahí de Taucapán de Juárez. Em, pero pues uno de los integrantes, pues ya un señor que mayor de pues 80 años, que se llama Don Eulogio, pues me cuenta cómo el son de antes pues era muy diferente, ¿no? Al que se ejecuta ahora. No tenía versos, no había como una especialización en instrumentos, es decir, bien el requintista podía también tocar jarana o leona y, y así, y se congregaban sobre todo como en fiestas pues propias de la localidad, cumpleaños, celebraciones pues muy cotidianas donde ellos acudían como pues una agrupación. Eh, y sin embargo, con las
políticas culturales, pues esto se modifica y tienen que buscar entonces una estrategia para poder adaptar la tradición pues a esta nueva modernidad, donde pues ya no se pueden dar como el lujo de asistir, por ejemplo, a un festival o una presentación de algún pues evento cultural, pues tocando solamente música instrumental, sino que pues ya tienen que insertar versos, encontrar alguna otra dinámica que haga como interesante de algún modo y que también ayude como a diferenciar ese son jarocho de Taucapan del son jarocho, pues no sé, de Minatitlán o de Chacalapa, Cayucan, del propio Pajapan, etcétera. Sí, Eh, ¿verdad? sí. Sí, 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 sigue. Sí, y en ese sentido, pues esta modificación pues fue directamente como en el sentido, ¿no? De pues cuál era el propósito entonces del son jarocho en la localidad. Y ahí se generan como estos desencuentros que también mencionaba como que uno haya un poco como en el tema de Kevin también, ¿no? De cómo pues hay una disparidad entre el discurso que se promueve y lo que entiende o cómo se apropia de ello la localidad. Y ahí hay como una especie de ruptura donde entonces el son de Tetahuicapan está como pues un poco como proyectado hacia afuera y se deja un poco de lado pues a las personas que pues están ahí en la población en general. Hay como una especie de desconexión entre esta tradición que se debe como a muchos factores también pues sociales e históricos, pero pues evidentemente hay una fuerte influencia como de estas políticas culturales. Sí, claro. Sí, hay buenos puntos que mencionas. Primero, sí, el son jarocho fue retomado por Miguel Alemán, ¿no? Y el presidente, y quería, digamos, tomarlo como bandera cultural, ¿no? Nacionalista, un discurso, oficialista que sería el son jarocho. Y fue donde ya hay un montón de literatura al respecto, ¿no? Y estudios que mencionan donde ya se blanqueó el son jarocho, ¿no? El sombrerito, digamos, el vestir, ¿no? Como un jarocho. Eh, y luego, otra cosa que mencionas que es muy importante en mi experiencia, que fueron como 15 años visitando Tlacotalpan, ¿no? Haciendo estudios sobre un jarocho, encontraba también que hay una discusión, un desencuentro allí entre los mismos integrantes, los mismos grupos. Hay varios puntos, pero entre ellos algo que me parecía muy interesante es que le llamaban a determinados grupos marisqueros, ¿no? De pronto aparece, aparece la figura del músico jarocho, del músico que toca son jarocho, pero toca en las marisquerías, toca en los restaurantes, que es únicamente para amenizar el lugar. Y está la música de fondo, ni siquiera le ponen atención, está en los bares, está, no, es muy triste, realmente. Hay restaurantes donde tienes al violinista y el violinista está tocando y nadie le hace caso, o sea, solo está de forma decorativa, es parte de la decoración del lugar, porque entonces es auténtico restaurante veracruzano, ¿no? Ahí no se vive, hay una desconexión total de la música. La música como telón de fondo es como la música del elevador. Tú no le prestas la atención al elevador o mientras estás esperando que te respondan en Telmex y ponen la musiquita, ¿no? O sea, eso es. La otra parte es que cuando yo viví de cerca el grupo, o sea, de determinadas agrupaciones y los escuchaba, también había, empecé a ver ese proceso de tecnificación dentro de las mismas agrupaciones. La modificación, que seguramente no me dejarás mentir, en cuanto a los instrumentos, es que las modificaciones de un instrumento, llámese guitarra, llámese, o sea, las guitarras generalmente es un estándar, hay medidas estándar, ¿no? Son universales, que la jarana no tiene eso. Si quieres una guitarra, oye, necesito una cuerda más, le pones una cuerda, le quitas una, le pones otra, y etcétera, y le vas poniendo, hay guitarras de 7 cuerdas, ¿no? Y ya luego, en fin, con el bajo sucede lo mismo. Con otros instrumentos, las modificaciones son, esos cambios técnicos corresponden a las necesidades del músico. El músico jarocho, yo vi que de pronto necesitaban, como, ¿sabes qué? Necesito moverme más, entonces necesito poner una pastilla para ser más versátil. Luego necesito más velocidad, entonces empezaron a modificar la jarana y para lograr otro tipo de figuras musicales. Está ok, está bien. Eh, pero el músico, cuando escuchas en vivo, el músico de los Tuxtlas son un poco más
relajado, más pautado, más calmado, incluso la voz campesina es muy diferente a la música técnica, ¿no? A la técnica de grupos ya especializados, como ya se volvieron profesionistas, como son de madera, ¿no? Son músicos profesionales. Eh, o ya tienen otro enfoque, otro sentido, ya no es el son jarocho como tal, o Tlenhuicani, que también Tlenhuicani no es como tal un grupo de son jarocho, sino es un grupo musical que toca diferentes variantes de músicas del mundo y saca su propia interpretación de un estilo de son jarocho, ¿no? Y así sucesivamente pasa con los demás. Eh, pero sí, el son el grupo de Tatahualcapa, no recuerdo ahora, pero si está cercano a los Tuxtlas, me imagino que incluye un violín tuxteco también, que no es un violín europeo, es un violín totalmente diferente, no es una afinación totalmente diferente, es una música más pautada, más lenta, ¿no? Tiene otro sentido que a diferencia de las grandes urbes, en donde entre más rápido mejor, es más rápido, más rítmico, más rítmico. El Lego tiene otro sabor, ¿no? Cuéntanos más acerca de esta tecnificación y cuéntanos, por favor, cuéntanos. Sí, pues en el caso de Taucapa no incluye como el instrumento del violín. De hecho, en la región es como un poco raro que incluyan como este instrumento. Quizás ya es como en grupos pues un poco más modernizados y pues sí, ya es retomando como este modelo pues de violín europeo. Em, Dentro de las músicas tradicionales de la región, pues sí, en San Pedro Sotiapan hay creo que una parte donde sí existen como estos violines, como pues digamos tradicionales de ahí de la región, pero digamos que para el son jarocho no, tal cual no. En Pajapan sí habían arpisteros, que eran quienes tocaban como pues estos sones más religiosos y se incluía como este instrumento de pues un arpa, ¿no? Hecha pues rústicamente, ¿no? Eh, y bueno, en el caso digamos ya como el repertorio de los instrumentos, pues la técnica obviamente también ha cambiado, ¿no? En su elaboración, en sus materiales. De hecho, pues ya no quedan como tantos ejemplos, digamos, de esos instrumentos que se hacían como pues en el siglo pasado, que se hacían a partir de escarbar la madera de cedro con las hojas rotas del machete. Em, Sino que pues ya han ido como transformándose, ya son como pues técnicas de laudería un poco más modernas, con herramienta pues también más propia de estos tiempos. Sin embargo, pues justamente este año en Piedra Labrada, que es una localidad de ahí de Taucapan, pues se ha estado intentando retomar como esta actividad de pues aprender estas formas tradicionales de elaborar el instrumento. Sobre todo porque pues ahí mismo se sostiene como pues parte de la experiencia, ¿no? De lo que implicaba como el ser músico de son jarocho, de pues no, tú no vas a una tienda o vas con un laudero y le pides como el instrumento, sino que pues es una tarea pues manual, personal, donde pues tú tienes que buscar la madera y la forma de escarbar tu propio instrumento. Claro que pues existen como más o menos medidas en el sentido de que existe pues la jarana primera, segunda, tercera, el requinto y la leona, también el mosquito. em, y pues ahí sí hay como estos modelos más o menos de medidas, ¿no? Que tiene que tener como un sonido específico por el tamaño del cajón, el grosor de las cuerdas, el número de trastes. em, pero pues sí, como que esta experiencia como de construir el instrumento y también viene pues como imbricado un poco en la forma en la que se aprendía antes, ya que pues menciona uno de estos señores que pues al no haber como esta facilidad como de acceder a un instrumento, sino que era algo que pues se construía con el tiempo, pues cuando niños solamente emulaban como este instrumento a través de tablas y cordeles, como pues para empezar a iniciarse como en esto del rasgueo, acostumbrar las manos, y ya con el tiempo cuando se integraran como alguna agrupación de señores que pues ya hubieran en el pueblo,
ya era cuando, pues, de algún modo, pues sí, se ganaban como ese derecho como a tener su propio instrumento. Em, pero pues también en ese sentido se ha ido modificando porque pues ahora ya hay personas con conocimiento musical pues mucho más avanzado que pues dan talleres y ya hay como un acceso también mucho más pues amigable, digamos, para alguien que no tiene como ninguna experiencia dentro del son jarocho. Bien, ¿y las jaranas cómo siguen, cómo son, cómo se hacen? ¿Sigue siendo, la labran, la escarban, la hacen con machete, con hacha o algo así? Alguna vez me tocó ver en Plaza Santa Marta, en Tegucigalpa, a un señor que llevaba su tronco y empezó ahí mismo, ¿no? A hacer a labrar su jarana, machete. ¿Todavía lo hacen así? Pues actualmente está intentando como retomar esa forma de elaborar los instrumentos, pero pues sí cayó en desuso durante pues mucho tiempo. Em, pues ya ahora sí se realiza como todavía a partir de escarbar, me parece que se llama la técnica, una pieza de cedro, pero pues ya es con herramienta mucho más moderna, se pierde como esto del machete, que pues ahí también está como esta relación, ¿no? del campo, que la actividad principal pues de los señores era obviamente pues el ir al campo y trabajar la tierra. Me cuenta mi abuela que es de Juan Rodríguez Clara, que pues tenía un tío que justamente se dedicaba como a esta actividad y pues veía cómo se sentaba pues ahí a la sombra de un árbol con la hoja rota del machete y pues se ponía directamente como a empezar a escarbar su instrumento y él pues como que elaboraba, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también pues habla de cómo este oficio, digamos, como del laudero pues también ha ido cambiando con el tiempo, con pues por las necesidades un poco de que pues ahora muchas personas quieren iniciarse y por lo tanto los instrumentos ya no pueden ser como elaborados, digamos, con esta pues técnica un poco más tardada del machete y ahora pues se necesita, no sé, un torno, cuñas y pues herramientas, ¿no? De distinto tipo. Sí, sí, la técnica, la técnica requiere tiempo, ¿no? No es todo, o sea, no se lo vas a pedir a la IA, a una jarana, ¿no? Una jarana escarbada a la IA porque no te la va a hacer. Eh, sí, requiere tiempo. Esto déjame compararlo con un poco con, alguna vez recibí un comentario, yo estaba elaborando comida y a mí me gusta preparar mis propias especies, ¿no? Entonces, tanto el gramaje, distintas, pasarlas por el comal, prepararlas, ¿no? Todo un proceso, es todo un proceso. Y me dice, es que te gusta complicarte la vida, le digo, no es eso, es que es la técnica, o sea, el sabor, ¿no? De que adquieren determinados ingredientes gastronómicos, lo vas a notar, es muy diferente a cuando ya compras las especias hechas, ¿no? Ya procesadas. O sea, a lo mejor lo hicieron igual, pero ya lleva un tiempo y las especias, por mucho que sea un producto seco, cambia el almacenamiento donde estén, cambia mucho el sabor cuando ya se utiliza, ¿no? Es gradual, es muy, a lo mejor parte del imaginario, pero sí hay una diferencia y se nota cuando la hay, ¿no? Entonces, con los instrumentos pasa igual, o sea, a lo mejor, sí, esto es un debate que me gustaría comentarlos con ustedes, a lo mejor no lo resolvemos hoy, pero porque me gustaría que quedara abierta la pregunta para posteriores charlas, lo podemos retomar, para el caso de todos, y esto porque nos lleva a una pregunta todavía un poco más, más extensa y menos fácil de responder. En cuanto a la técnica, ¿no? Se habla mucho de, sí, o sea, sí hay herramientas que facilitan el trabajo, ¿no? Pero la experiencia no es la misma. No es lo mismo que usamos toda la herramienta necesaria, sí facilita nuestro trabajo, hace más cómoda la vida, las herramientas son para eso, a mí me encantan las herramientas, puedo armar mi librero yo mismo, ¿no? Y cortar mi árbol y a lo mejor si quieres hasta yo mismo sembré mi árbol y esperé para poder tener mi librero o mi mesa. Está bien, tiene un significado totalmente diferente a que yo lo haga que vaya a la mueblería o que lo haga yo con no es lo mismo
con herramientas a escarbarlo o que tener que las herramientas específicas. Esto me recuerda un poco, déjenme hacer una pequeña paréntesis al respecto. Es que me encontré con un libro se llama Jared Diamond, que se llama, el libro se llama Armas, Gérmenes y Acero, ¿no? El autor es un geógrafo, es un biólogo, el autor no es un antropólogo, no es un humanista, pero su libro responde a ese tipo de preguntas sobre la técnica y la materia, ¿no? ¿Por qué y sin caer en el determinismo de la evolución, por qué en América no se desarrolló a la par que las culturas, ¿no? Aquí seguíamos como culturas de piedra, mientras que en Europa ya estaban en el Renacimiento, ¿no? Para cuando se descubre América ya se escribió el Quijote de la Mancha, o sea, vamos, hay un nivel. Entonces, este autor empieza a hacer una investigación, ¿no? Y descubre algo y habla sobre la técnica. Dice, cuando llegan los españoles, por ejemplo, los españoles conocían la técnica de labrado, de cómo no es lo mismo labrar aquí, porque aquí no teníamos animales de tiro y aunque había ruedas, no había forma de cómo hacer caminos, ¿no? Y conocíamos la rueda porque hay muñequitos los he visto en el museo, ¿no? Que se encontraban con ruedas. Eh, había juguetes, pero no había como no se conocía la técnica, ni había una tecnificación del campo, ni de las necesidades cotidianas, ¿no? Para poder avanzar y crecer. A lo mejor sí había una serie de conocimientos, pero no necesariamente el ritmo tendría que ser el mismo que la China milenaria de hace 5.000 años o la Europa de hace algunos cuantos, ¿no? Entonces, eh, sí hace mucho la diferencia. A lo mejor íbamos a llegar y a lo mejor no, ¿no? Si caemos en el mundo de la suposición, posiblemente no se llega a eso, se llega a otra cosa. Pero no es lo mismo cuando tenemos aquí un pensamiento mágico religioso. Si lo teníamos entonces como lo tenemos ahora, como en el caso de Catemaco, hay un pensamiento, sí estamos hablando de ella y también hablamos de brujería, ¿por qué no? Así es México y así es Latinoamérica generalmente, así es América. Entonces, o sea, a lo mejor llegamos, a lo mejor no llegamos. Y todo tiene que ver con la técnica y también con las necesidades, ¿no? Si no había, si no, si no- Si este autor habla de una suerte de geografía privilegiada, también con una fauna privilegiada, ¿no? Porque hay algunos animales que se pueden domesticar y otros no. Y al hacer, y al conocer la técnica de la domesticación, también se conoce el arado y se conoce la siembra y la elaboración de casas, y empieza a crecer la artesanía y empieza a modificar el entorno en el que vive. Y si tenemos resuelto el asunto del alimentario, ¿no? Podemos dedicarnos al arte, a otro tipo de arte, ¿no? Podemos especular, ¿no? Es una cosa así. Entonces es muy interesante. Y lo que mencionas con respecto a la técnica, ¿no? Y cierro paréntesis con eso. Ahora, dime, eh, cuéntame, bueno, déjeme terminar con esto y para no hacernos el cuento mucho más largo, porque también tiene que prepararse para la exposición más adelante, vamos a enfocarnos en lo que vienen siendo los territorios y una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre esta pregunta es para Kevin y ahorita le hago una pregunta para Diego. ¿Qué ocurre con un objeto ritual cuando comienza a circular como mercancía turística? Ya que volvió Kevin. Bueno, ahí puede ocurrir una situación en la que el objeto pierda su valor, es decir, que deje de tener una eficacia para curar o para traer la buena suerte, pero también un cierto desestigma por parte de los habitantes en el que ya no pueden asegurarle a un visitante, a un turista, que en efecto el artículo o el objeto que planean, que llevan consigo, es, digamos, ha sido hecho de una manera correcta o no. Ujú. Esto pregunta, Piña Doc, muy bien, déjame comentar. Cuando uno va al mercado de Jalapa, mercado Jauregui, Ujú. hay un montón de productos, ¿no?
y Sí. varía de precios a precios. Hay amuletos, sirve todo lo mismo. ¿No se han encontrado con productos que viene la elaboración y viene la etiqueta y dice elaborado en China? No, hasta el momento, bueno, que he revisado y eso, no. Aunque, pues sí, no sería extraño que, pues, en algún momento, pues, estos, sobre todo en la parte de las plantas o de la parte de la arbolaria, que los insumos sí, los insumos pueden venir como tengan una procedencia china. Sí, ¿no? Como ya lo hay el cempasúchil, por ejemplo. Ujú. Cempasúchil ya también viene de allá, ¿no? Y esto bueno, también lo menciono porque esa es una cosa que todavía conserva la jarana. A diferencia de los ukuleles o las guitarras, que sí son como una estandarización a nivel mundial, la jarana todavía no llega a eso, ¿no? Afortunadamente cada quien hace la jarana como le sale y como quiere y como le gusta, ¿no? Algunos son más estilizada, otra menos estilizada, unas más adorno, menos adornos, pero sigue siendo como muy propia ¿no? de esto. Eh, Diego, cuéntanos, ¿qué ocurre cuando una jarana pasa a ser parte de una práctica comunitaria representada como un símbolo de lo jarocho? Sí, pues justo como mencioné creo un poco hace rato, pues el hecho de que se impulse como un poco más a partir de una perspectiva, eh, pues de conformar una identidad, pero desde, pues no, en este caso una administración municipal, pues justamente tiene como esta especie como de efectos en el hecho de que al menos en lo que yo he podido como presenciar, pues este último grupo como de jaraneros tradicionales, que pues ya son señores de edad avanzada, pues dentro de sus intenciones, obviamente está como, y sus preocupaciones también está esto del relevo generacional, ¿no? De ver pues quién viene después de ellos como pues para continuar ya sea con el grupo o simplemente como con la tradición del son ahí en la localidad. Entonces de algún modo siempre han estado como intentando colaborar de cerca con las administraciones municipales. Em, Sin embargo, pues siempre se han encontrado la traba que para estas iniciativas que son como más locales, digamos, orientadas a la difusión y a como crear una estrategia de conservación de la tradición, pues al propio interior de la localidad, a veces se encuentran como pues muchas trabas en cuanto a los apoyos, ya que pues ellos mismos mencionan que no están como en las condiciones materiales de pues cargar como con toda esa enseñanza o pues responsabilidad. En- Sin embargo, para cuando se requiere como este apoyo de asistir a festivales, a encuentros de jaraneros, como en el reciente Festival del Mar, el año pasado que fueron a Tlacotalpan para la Feria de la Candelaria, pues sí encuentran como ese respaldo, sobre todo pues económico, ¿no? Ya que pues ellos son señores que pues algunos todavía trabajan en el campo o ya pues no tienen como un trabajo fijo y tienen que estar como pues haciendo varias cosas y pues requieren, ¿no? Como este respaldo. Entonces, pues en este sentido, pues cuando se integra como este proyecto de seguir como perpetuando un poco como el estereotipo de lo jarocho, relegándolo como pues a espacios un poco más cercanos como este proceso de folclorización, pues ocurre justamente eso, que se vacía un poco de sentido lo que es pues tanto el propio son jarocho como como pues los instrumentos, porque pues entonces ya no tienen, digamos, como esta base simbólica de lo comunitario, de la conexión al campo, al monte, y pues se vuelve más como una cuestión de consumo y de consumo pues para personas externas a la localidad. Y pues sí. Muy bien. Y una pregunta más para ambos. Cuéntenos, ¿quién se queda con la batuta después de que una vez se van los viejos, cuando ya se van los mayor, hay unas, bueno, en el caso del son jarocho es un poco más visible de que existen talleres y hay como hay nuevas personas, nuevos actores, ¿no? Entrándole al quite. Pero en caso de la brujería,
hay más personas estudiándolo esto, cómo es que se hacen los nuevos brujos, las nuevos practicantes de este tipo de tradiciones. Bueno, en el sentido tradicional sí había como que seguir una serie de pasos, un proceso para poder llegar a ser considerado como brujo mayor o tan siquiera como brujo o como maestro. Actualmente pues han ido proliferando o apareciendo muchos nuevos brujos que son relativamente jóvenes. En este caso ha sido como un tanto complicado poder acercarse a ellos porque en primera como que tenemos la misma edad y en segunda el hecho de por qué, no solamente el por qué somos cerca, sino que tendrían miedo como a falsear o a mostrar que ciertos elementos realmente no son constitutivos de la realidad cultural en Catemaco, sino que ellos mismos como que han ido haciendo esta invención. Y por eso mismo ha ido como cierto una desvalorización de lo que se hace o de lo que ellos hacen. Entonces, por eso mismo no cualquiera enseña a otra persona. Se ha ido, he notado que ya está siendo más una cuestión tanto de familia como del propio centros ceremoniales. Por ejemplo, en el centro ceremonial donde fui, el ahijado, las señoras hacían referencia en cómo el brujo mayor como que estaba armando su grupo, digamos, como de trabajo de otras brujas menores en las cuales ellas hacían parte del proceso ritual y él nada más llegaba a terminar el trabajo. Y así lo mismo con otro brujo mayor, el unicornio, en el cual ahora, bueno, es muy popular que se dice, ahora ya lanzó a su esposa como brujo, o ya el sobrino de tal ya también se lanzó como brujo por el hecho de tener el apellido o también esta cierta fama que que han ido adquiriendo como cada grupo. Pero sí ha ido, de la manera tradicional, se ha ido perdiendo, no tanto porque no haya quienes estén interesados en aprender, sino que lo quieren aprender o hacerlo con otros fines, más con un fin mediático, digamos, para obtener, ajá, un poco más de movilidad social, pero aún así existen quienes mantienen la forma, digamos, tradicional en la cual sí están interesados en que otras personas aprendan. Eh, sí, no es como algo que un día un niño le dice a su mamá, mamá, yo quiero ser brujo, Sí, ¿no? De grande, no es algo ajá. así. Sí, exacto. Pues me dio mucho gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Lamento que, bueno, esto es, vamos, no tenemos mucho material para seguir en charlas y charlas y un coloquio más grande. Eh, Le digo esto menciono de nuevo, magia y religión es un tema muy extenso que se puede trabajar posteriormente, pero bueno, por ahora le dejamos aquí. Maestro, últimas palabras, por favor, para despedirnos. Pues muchas gracias, maestro Rafael. Más bien agradecer al equipo de trabajo que usted representa para dar difusión a nuestra carrera y por supuesto a las voces de nuestros colegas, próximos colegas, ¿no? Ya, como usted lo escucha, ya son casi antropólogos, pues el lenguaje, los temas, ¿no? Como bien plantea, pues yo creo que cada uno pues sería un conversatorio para cada uno, ¿no? Porque cada tema, pues creo que es un mundo en el cual podemos platicar y que pues hay varias cosas transversales, ¿no? Que no solamente competen a lo propiamente antropológico, que es hablar de un objeto, el simbolismo, significancia y tal, ¿no? Sino también pues algo real que pasa en el siglo XXI, como es la comercialización de esos objetos, ¿no? Y las políticas públicas gubernamentales, no solamente de nuestro país, de nuestro estado, sino también en términos internacionales como la UNESCO, porque también desde ahí pues hay varias propuestas pues impactan en el erario público, bueno, en el sector cultural, ¿no? Porque de ahí emanan varios programas como PACMI, como, en fin, varios, ¿no? Y que de ahí se benefician también
o bueno, de ahí recuperan y genera desarrollo cultural tanto en Catemaco como en Tatavicapan, porque también pues muchos de ellos, de esos programas, pues varios gestores culturales pues hacen trabajos, ¿no? Entonces pues esta charla pues creo que no solamente le da la voz a nuestros colegas, a nuestros estudiantes de la carrera, sino también creo que es un tema que yo creo que nuestros escuchas y quienes nos ven pues van a encontrar también varios temas que son muy interesantes, pues, ¿no? Y que pues yo creo que pues ojalá en más adelante pues nos permita otro conversatorio con mucho gusto, ¿no? Siempre y cuando pues los compañeros pues también puedan, ¿no? Y pues nada, agradecerle mucho, maestro, y pues también a los compañeros que están aquí acompañándonos, ¿no? Y mil gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a ustedes, Diego, Kevin, últimas palabras para despedir este conversatorio. No, pues muchas gracias por el espacio y pues siempre es grato pues conversar, ¿no? Acerca de estos temas y pues sobre todo de algo que pues estamos trabajando y que de algún modo u otro pues no se queda como solo en la academia, sino que pues son experiencias que pues tanto Kevin como a mí nos toca como pues también en el andar cotidiano. Y pues muchas gracias. Igual lo mismo, muchas gracias por este espacio, por permitirnos participar y como generar otras visiones de lo que se han considerado como el son, como la magia, la brujería, a través de una línea como lo puede ser cultura material, que de principio es como de qué relación tiene o cómo podemos relacionar el tema con estos conceptos, pero pues de alguna u otra manera pues están presentes y no podemos hacer más que difundir y abrir este campo. Y bueno, esto, pues este ejercicio de charla también es como para poder llegar a más personas, ¿no? Saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos estudiando, cómo lo estamos estudiando y poder, poder llegar a otro tipo de público, ¿no? Así, porque también yo llegué con la licenciatura, por ejemplo, llegué y dije, bueno, voy a estudiar algo, ¿no? Y, y resulta que no sabía, pero ya estando allí le gusta a uno, ¿no? Pero entonces hay un propósito, hay un motivo del por qué estudiamos antropología histórica. A lo mejor en el camino nos vamos encariñando con el quehacer del antropólogo, ¿verdad, maestro? Sí, muchas gracias. En efecto, creo que qué bueno que pues también usted es egresado de esta carrera. En efecto, pues yo creo que pues cuando uno empieza a estudiar pues va descubriendo cosas, ¿no? Y creo que por lo menos la antropología histórica, por lo menos a mí me ha generado pues no solamente una forma de ver la vida, una forma de vida, porque realmente, pues sí hay un campo laboral para la antropología, pues evidentemente, igual que otras disciplinas también en general de las ciencias sociales, vivimos un contexto singular, ¿no? Pero sí hay bastantes posibilidades, pues, ¿no? Y que no solamente tiene que ver en dedicarse a lo académico o al ámbito de la educación, ¿no? Sino en el caso, por ejemplo, como los dos compañeros que participaron también están haciendo pues trabajos con los actores sociales, ¿no? Y pues bueno, invitar a esta carrera que también no solamente ofrece pues ese ámbito laboral, sino también que tiene muchos aspectos como en este caso de la gestión cultural, pues, ¿no? Donde pues también el estar en antropología histórica te permite adquirir conceptos, debates metodológicos para, por ejemplo, hacer un proyecto de investigación como lo planteé hace ratito, PACMIC, por ejemplo, ¿no? En antropología histórica justamente te permite abordar tan solo un tema como en el caso de Kevin o de Diego, como el concepto de patrimonio, pues, ¿no? Hoy que pues pueden ellos justamente en sus trabajos recepcionales también tener una vía de armar un proyecto y a lo mejor en las comunidades donde trabajan, pues bajar recursos, dedicarse justamente en asociaciones civiles en este ámbito del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y justamente lo que tiene esta licenciatura y que invitamos al público, a los estudiantes, a quienes de preparatoria o no preparatoria, porque nunca hay una edad para estudiar antropología, porque antropología es tan hermoso que puedes estudiar, como ustedes escucharon, cualquier tema como es el son, la magia, pues, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Y pues esta carrera es lo que ofrece, pues, ¿no? Como antropólogo nativo, que debo decir, porque soy originario también del sur de Veracruz, de Coatzacoalcos,
créanme que las cosas que yo vivía cotidianamente, como era los pescadores, el mar, la mitología, por ejemplo, de un personaje que imagínense, Quetzal, se escuchaba Homshuk, pues, ¿no? Que es un dios mitológico agrario de la Sierra de Soteapan, por los trabajadores que iban a Pemex, a Coatzacoalcos, ahí conocí esas mitologías, ¿no? Entonces, esto que vivimos cotidianamente se puede volver un campo de conocimiento y también pues una forma de vida, pues, ¿no? Porque también pues antropología te permite pues estudiar esos temas en maestría, en doctorado o hacer proyectos colaborativos con la gente que tengan que ver con el rescate, por ejemplo, de esas tradiciones, ¿no? Y esas mitologías. Entonces pues invitamos también al público, a las personas que pues si gustan pues también meterse a este gran mundo de lo que es la antropología y la antropología histórica, pues hoy escucharon y vieron singularmente cómo se trabaja un tema tan general, tan antropológico, pero singularmente desde la antropología histórica, como en el caso de Son Jarocho y de la magia, pues, ¿no? Otra manera de estudiar, pues, ¿no? Un tema que a lo mejor, como usted sabrá, en la antropología, un tema clásico, pues, ¿no? Porque realmente Ujú. la magia y Son Jarocho, pues, se han vuelto ya temas hegemónicos, pero aquí se ofrecen dos perspectivas desde la antropología histórica. ¿Cómo trabajamos desde esta disciplina, pues, ¿no? Y eso es lo que podría ofrecer y la invitación que tenemos para poder acompañarnos en esta disciplina, pues, ¿no? Y muchas gracias, maestro Rafael. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el favor de su atención, por su disposición para poder platicar en esto. Espero poder verlos en otros congresos, por allí, platicar y ahondar más y a ver qué se puede hacer con esto. Le agradezco muchísimo, maestro Muchas Diego, gracias. Kevin. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día y que se lo pasen bien. Nos vemos en próximos episodios por aquí. Cuídense mucho. Hasta pronto.